Nueva edición del Portal Agropecuario y seguimos hablando de este mundo tan fascinante que es el sector agropecuario argentino, un sector generador de divisas, como siempre digo, de mano de obra de arraigo en el interior profundo de la Argentina, pero que muchas veces tiene vicisitudes de las propias, de las ajenas, de las internacionales. Y para saber cómo está parado hoy el campo argentino, nos vamos a hablar con un especialista, es el ingeniero Luis Villa. Es un consultor agropecuario, un especialista en temas agropecuarios, y con él vamos a desandar estos minutos. Hola Luis, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto charlar con ustedes. No, el gusto es nuestro, Luis. Bueno, ¿cómo estás viendo? Alguna vez hemos hablado de que había que esperar un poco qué pasara con las elecciones, que pasaran las elecciones, porque había mucha turbulencia, porque había mucha tela por cortar. Bueno, ya han pasado el triunfo y la ratificación en lo legislativo de Javier Milei. ¿Cómo estás observando vos? Por un lado el tema político y después nos vamos a meter un poco también en el tema del sector. Sí, ha sido muy sorpresivo. Ahora el gobierno tiene una oportunidad para esta segunda mitad. Está bastante cerca de tener quórum propio para impulsar muchas iniciativas, porque tiene arriba de 100 votos en diputados propios, con que obtenga la mitad de los que son un grupo intermedio, ni marcadamente oficialista ni marcadamente opositor, puede impulsar toda clase de iniciativas, incluso las muy polémicas en el sentido de que son más estructurales, como puede ser reforma sindical, laboral, impositiva, etc. Tiene también una posición muy favorable en el Senado, contrariando lo que se decía, que al margen de si las encuestas acertaban o no, se pensaba que no iba a cambiar la ecuación en el Senado, y de hecho ha cambiado y está en una posición el peronismo más débil, salvo los 2 primeros años de Alfonsín, más débil que en cualquier otro momento. Así que tiene por delante una gran oportunidad. Veremos cómo la impulsa, cómo la aprovecha. 2 años son muchos o son pocos según cómo se lo vea y según qué se haga mes por mes o incluso semana por semana. Así que lo que hay por ahora son expectativas. No hay nada nuevo, seguimos con los mismos problemas de siempre. El agro tiene la mitad de tamaño del que debería tener y eso genera que no hayan dólares en la Argentina. Es tan simple y tan complejo como eso. Y eso obviamente está igual. Ahora, ¿se va a cambiar algo realmente en profundidad en la Argentina? Bueno, es una incógnita. Sí, incluso con reformas que inicialmente son polémicas, como puede ser la laboral, la previsional, y que habrá que ver también si Argentina está preparada para ese tipo de reformas, ¿no? Que evidentemente las necesita, pero tenemos un país tan afectado, que a veces incluso tiene hasta intereses sindicales, o sea que me parece que va a ser una pujadura, ¿no? Sí, de hecho, esto es prácticamente un cambio cultural, es algo que va más allá de cambiar una ley o un cuerpo, digamos, ordenado de leyes, con lo que me quedan serias dudas si la sociedad argentina está preparada, independientemente de la opinión personal que tengamos. Me parece que se corre el riesgo o bien de generar rechazo muy profundo o bien terminar haciendo una reforma muy suave que en definitiva después desilusione porque no cambió de raíz el problema. Un país que no crece, que no genera empleo de calidad, bueno, requiere cambios profundos. Y el primero es el cambio de mentalidad. Ahora, como todo es cíclico en la política, ¿no? Como de pronto, yo me acuerdo de cuando tenía mis 20 años, como de pronto de gobiernos en aquel momento dictatoriales, de militares, se pasó a gobiernos populares y luego se pasó a gobiernos liberales, como podía haber sido la época de Menem, como después se volvió de nuevo a gobiernos populistas y como ahora América Latina vuelve como de a poquito, ¿no? Esta elección de estos días en Chile así pareciera ratificarlo, ¿no? Que hay toda una oleada nuevamente liberal que viene sobre América Latina. Sí, lo que han perdido son
los grupos moderados. Me considero un moderado, así que diría, hemos perdido. Lo que hay es fanatismo, extremos, grandes cambios de una punta a la otra, y los que queremos propugnar la moderación, el sentido común, hemos quedado, como se le dice acá despectivamente, los tibios, siendo que son dos cosas totalmente diferentes. Pero sí, puede ocurrir que ese cambio, que digamos, se vuelva más extremo por contagio o porque se da en países limítrofes o vecinos, termine exacerbando de nuevo el diálogo político, llevándolo a agravios, a extremos, cuando lo que necesitamos es hacer un poco de docencia y entender pro y contra de distintas reformas. Es la primera vez que la gran mayoría considera que hay que hacer una reforma laboral, lo cual está muy bien, porque de hecho este sistema no le sirve prácticamente a nadie. Ahora, con títulos y con eslogans solo no se va a resolver. Hace falta comunicar claramente a los legisladores, a la sociedad, qué se quiere hacer, qué no. Eso hasta ahora el gobierno no lo ha hecho. Sí, incluso con una reforma, sobre todo fiscal, ¿no? Que Argentina hace muchos años que viene reclamando. Sí, tenemos muchos impuestos distorsivos, salvo el impuesto inflacionario, todo lo demás sigue prácticamente igual que hace 24 meses, con algunos cambios intermedios, pero digamos, no con una dirección clara, porque se han bajado alícuotas de retenciones, pero luego se subieron, luego se bajaron levemente. Todo lo distorsivo, ingresos brutos, sigue, con lo cual el incentivo a invertir, el incentivo a contratar, el incentivo a pensar en el largo plazo, tanto en el agro como en otros sectores, por ahora no se lo ve. Es todo más expectativas que cuestiones concretas. Te llevo al ámbito agropecuario para analizarlo en forma separada. ¿Cómo estás viendo el tema agrícola en la Argentina? Bueno, coyunturalmente bien, porque hay cierto repunte en los precios, el clima viene acompañando, vamos a tener una campaña fina que probablemente va a ser la mejor de los últimos 30 años. Hay precios domésticos razonables de las proteínas animales, pero bueno, la tierra rural, la tierra de uso agropecuario en general ha subido de precio, partiendo de valores bajísimos. Es decir, hay indicadores de cierta interés por invertir, pero falta tanto. Es tan chico el sector agropecuario argentino en comparación con lo que debería ser, que esas señales, más allá del optimismo y la relativa juventud del empresario promedio agropecuario argentino, más allá de todo eso, hacen falta mucho más cosas. Eso es lo que a mí más me preocupa, el no tener en claro la distancia enorme que hay entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Creer que con una cosa o dos cositas o un cambio normativo el cambio se va a producir, y eso no, para lo que se requiere, digamos, para lo que requiere el sector y para lo que requiere el país, que necesita un proveedor confiable de dólares, realmente lo veo como algo muy lento y muy tibio todo, tanto a la hora de pedir por parte de la dirigencia agropecuaria como a la hora de imaginar el futuro por parte de políticos, por la parte de la sociedad misma, etcétera. O sea que eso sería, en definitiva, volver a plantear de que no hay política sectorial. No hay política, que eso me animo a decirlo así en forma concluyente. Si uno le pregunta así a boca de jarro a 8 o 10 dirigentes agropecuarios, escriba en una hoja sin intercambiar con otro las 8 o 10 grandes políticas, vas a encontrarte con que uno dijo una cosa, otro dijo otra. No tenemos en claro si queremos duplicar el sector en 20 años, si queremos triplicarlo en 50, si queremos crecer un 20, un 30% en los próximos 3 años y después quedarnos quietos. ¿Cómo vamos a recomponer la fertilidad de los suelos? ¿Cómo vamos a recomponer el parque de maquinaria tan obsoleto que tenemos? No hay nada de cuestiones de mediano, ya no hablemos de largo plazo.
El sector viene tan lastimado que se acostumbró a pensar así en chiquito, a pensar en parches, en pequeñas reivindicaciones, y ha dejado de pensar en grande, digamos. ¿Cómo estás viendo el sector ganadero? Bueno, el sector ganadero tiene oportunidades, sin duda, porque es un producto que el sector ganadero bovino, carne y leche, tiene una demanda firme nacional e internacional, pero también las dos cadenas de valor están mostrando demasiada debilidad. En el caso de las industrias lácteas no hay rentabilidad en la industria, continuamente hay problemas serios de empleo, de convocatoria de acreedores o incluso de quiebras, y en la industria me refiero, y podría ocurrir que eso mismo se empiece a dar en el sector frigorífico de acá a unos años, ¿no? Que es lo que se ha dado siempre en la Argentina. Cuando hay buenos precios en la leche y en la carne, empiezan los problemas en la industria. Falta un plan integral de las cadenas de valor. El productor no se salva con unos pocos años de buenos precios porque después puede que no tenga a quién venderlo. Eh, Esto, si va a seguir siendo una sábana corta que cuando le va bien al agro le va mal a la industria, tampoco sirve. En los últimos tiempos, por supuesto, la relación de Argentina con Estados Unidos viene generando noticias hasta ahora importantes, que en muchos casos todavía no hay certeza de cuánto va a beneficiar a Argentina, pero también allí está China en el medio, ¿no? Un comprador de carne por excelencia en nuestro país. ¿Cómo se hace para pendular, ¿no? Para pendular entre dos gigantes tan importantes como esos? Para un país con las características del nuestro es imprescindible llevarse bien, a muy bien, con ambas superpotencias, China y Estados Unidos. No debemos hacer nada con uno de ellos que ofenda de una manera ya irreversible al otro. Por ejemplo, no deberíamos nunca construir una central nuclear china porque eso sabemos que es absolutamente inaceptable para los Estados Unidos. Del mismo modo, podríamos pensar algún ejemplo a la inversa. O sea que tenemos que movernos con inteligencia, defendiendo los legítimos intereses de la República Argentina y de la cadena de valor agropecuaria, en el caso nuestro del agro, y tratar de tener la mejor relación posible con ambos. De hecho, entiendo que estamos en ese camino, no tal vez por mérito de la política exterior argentina, sino que se fue dando así, pero tenemos que tener la mejor relación posible en todo momento con ambas potencias dominantes. Ahora, a mí será por años de ver cosas que no salían como tenía que ser, me cuesta creer en ese convenio, en ese acuerdo Argentina-Estados Unidos, que nuestro país se vea muy beneficiado, sobre todo en lo que es la relación que tiene que ver con los agricultores norteamericanos, ¿no? Una cosa es lo que piensa Donald Trump y otra cosa es lo que piensan los agricultores y lo que piensa el partido opositor, sobre todo en este manejo de dinero que tanto viene haciendo hacia Argentina, ¿no? Sí, para el tamaño de la economía de Estados Unidos, ayudar con un swap a la Argentina o elevar la cuota de carne bovina argentina es algo muy, muy pequeño, casi ínfimo para la economía de Estados Unidos. O sea, el argumento del sector agropecuario estadounidense respecto de que se van a ver perjudicados por la ayuda que se le da a la Argentina no se sostiene, no es cierto. Me hace acordar a los argumentos de los agricultores franceses, digamos. No, elevar la cuota de 20.000 toneladas a 80.000 de carne bovina no tiene ningún efecto para el tamaño de la economía de los Estados Unidos. Y del mismo modo, ayudar a la Argentina con un swap, ya sea que se active después en el futuro en más tramos o no tiene mucho sentido. No le he encontrado todavía peso a la argumentación de la producción estadounidense. Ahora,
más allá de la buena relación que tiene Donald Trump con nuestro presidente, esto puede formar parte del lado de Estados Unidos de empezar a avanzar sobre América Latina en determinada forma. Sí, de hecho Estados Unidos ya avanzó. Obama avanzó recomponiendo o intentando recomponer relaciones con Cuba hace ya muchos años porque era absolutamente indetenible el avance chino en América Latina y desde la doctrina Monroe hace 200 años hasta acá, Estados Unidos puede tolerar eso en África o en otros lugares del mundo, pero no lo va a tolerar nunca en América. Ellos tienen ese lema desde hace 2 siglos, América para los americanos, y no les resulta directamente aceptable que un europeo o un asiático esté dictando el ritmo de las decisiones políticas y de negocios de América Latina. Así que si fueron capaces de recomponer o intentar recomponer relaciones con Cuba, bien lo pueden hacer con cualquiera, y eso es lo que está haciendo Donald Trump en este momento. De ahí a creer que va a exigir cualquier cosa o que la Argentina va a aceptar cualquier cosa, por supuesto, más allá de que nunca hemos sido grandes negociadores, yo creo que eso no se va a dar. Por ejemplo, vamos a seguir teniendo un swap con China que pagaremos a mediados de 2027 el tramo activado, tal como está acordado con Beijing. Y no creo que usemos dinero estadounidense para anticipar el pago a los chinos, cosa que por otro lado les molestaría enormemente a los chinos, porque fuimos a pedirle que nos esperen hasta mediados de 2027, no entiendo cómo podríamos decirle ahora que queremos pagar antes. Con lo cual, lo que tiene que hacer la Argentina es tratar de ser un país lo más normal posible, y si fuimos a pedir algo, mantener ese algo que nos dieron. Y mantener esta política de buenas relaciones con los países más poderosos del mundo, que es la cosa más inteligente que podemos hacer en política exterior, sin renunciar a nuestra cultura, a nuestras convicciones, a los votos históricos, ni por supuesto a los reclamos como nuestro reclamo absolutamente legítimo por Malvinas, pero por fuera de ese cuerpo central de posiciones históricas de la Argentina, por fuera de eso hay que ser práctico y hay que tener buenas relaciones con ambos. Por otro lado, no tenemos dólares ni los vamos a tener porque el grueso de la sociedad argentina y la gran mayoría de los integrantes de los sucesivos gobiernos argentinos no quieren o no entienden o no quieren al agro, y como resultado de eso el agro argentino es la mitad de chico de lo que debería ser, en un país que tiene ciertas, no digo veleidades de rico, pero que tenemos un ritmo de gasto de país intermedio a rico. Entonces, no hay cantidad de dólares suficiente, nunca alcanza ni para importar máquinas y repuestos, ni para financiar los fletes marítimos, los viajes al exterior, los intereses de las deudas privadas y públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como eso va a seguir por muchísimos años, vamos a seguir teniendo un faltante crónico de dólares, más allá de si el gobierno de turno quiere o no recomponer reservas, cosa que por otro lado es otro tema también muy llamativo. El ministro de Economía dice que hay que recomponer reservas y el presidente dice que no en la misma semana. Y ya van varias veces que ocurre. Entonces, no vamos a tener dólares provenientes de la cuenta capital, que es lo que dicen Cavallo y Arriazu, que es lo ideal. No vamos a tener dólares de la balanza comercial. Y bueno, entonces tenemos que tener dólares financieros del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de los gobiernos centrales, de los gobiernos ricos, que son, uno imprime los dólares que nos puede prestar y el otro tiene 3 trillones de dólares en sus reservas. Me refiero obviamente al Banco Central chino. Ahora, creer que nosotros no podemos hacer otra cosa distinta que eso, bueno, me parece algo sumamente falto de realismo. Ahora, normalmente los economistas en la Argentina, salvo raras excepciones, no son muy optimistas en función del plan económico de nuestro país. Hasta ahora, Milei viene
surfeando la ola, viene, por supuesto, tratando de llevar adelante la decisión de seguir con esto, que es un plan. Algunos dicen que no es un plan, pero ¿cuál sería un poco la realidad? ¿Cómo estamos? Porque ahora de pronto se sabe que no solamente están las clases populares o más bajas complicadas, sino que los sectores medios también están empezando a tener sus problemas, con lo cual antes, con el gobierno anterior, se la pasaba mal, con este se la sigue pasando mal, y no se sabe a veces dónde está el agujero del mate. Sí, este es un gobierno, y esto es muy peligroso, que tiene un solo objetivo, que es controlar la inflación. De hecho, pronosticó un 18,3% medido punta a punta para este año. Vamos a terminar en casi el doble, 34, 35. O sea, tampoco logró el objetivo único que se había planteado. Así que, ¿dónde va la Argentina y dónde va a estar la situación? Bueno, vamos siempre en la coyuntura, resolviendo cosas semana a semana. Y yo nunca termino de entender, o sea, entiendo que tenemos una dirigencia, no hablo de la dirigencia política en general, sino toda la dirigencia, de muy bajo nivel. Entiendo eso, entiendo que es gente que no está en condiciones de formular un plan muy coherente, completo, estratégico, ni para el país ni para ningún sector. Pero aún así me asombra, digamos, la precariedad con la que nos movemos, con la que avanzamos. No tenemos en claro hacia dónde queremos ir, a qué ritmo queremos ir. Se han destruido unos 250.000 puestos de trabajo, no se ha controlado la inflación, no se crean empresas, de hecho se han destruido. La creación neta de empresas es menos 20.000 desde que empezó este gobierno. Yo entiendo, hay una mejor predisposición por el resultado electoral, lo cual por supuesto es muy bueno porque cuando la expectativa colabora, la gente está más dispuesta a decir lo que piensa, a escuchar al otro, a proponer cosas. El hecho de que la composición parlamentaria nacional desde el 11 de diciembre sea más proclive a discutir uno o dos proyectos por cada tema y llegar a una sanción en cada uno de los temas, digamos que en un plazo razonable, después de 4 o 5 meses de tratar cada tema, sea reforma sindical, laboral, de salud, de lo que fuere, pero todo eso es totalmente insuficiente para un país que no crece. Yo no sé si es muy cansador decirlo, si a la gente le molesta escucharlo, pero un país que está igual que el 2007-2008, cuando todos los demás avanzan, un país que no tiene reservas de nada, que no tiene infraestructura, que de hecho tampoco tiene resultado fiscal, porque el resultado fiscal nuestro es base caja, es lo que el Estado recauda y lo que el Estado paga, pero no estamos cuidando la infraestructura que se está desarticulando a pasos muy acelerados, no estamos creando infraestructura nueva. Cuando sumamos varios gastos que no están siendo incurridos, bueno, el resultado fiscal se evapora. De manera que yo entiendo que debería aprovechar el país esta oportunidad, no sé, tomarse 3, 4 meses para discutir los grandes temas nacionales. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no creamos riqueza? ¿Por qué dos familias iguales o parecidas? La familia argentina tiene 3, 4 veces menos patrimonio que una familia brasileña o paraguaya de igual tamaño. O sea, algo pasa en la Argentina que es totalmente distinto incluso a la realidad de los vecinos. Incluso yo, mirando el sector agropecuario, me acuerdo cuando se lo nombró a Fernando Vilela, ¿no? Con aquel famoso nombre de bioeconomía, y él tenía un plan, y de pronto se fue degradando todo, se fue degradando. El Consejo Agroindustrial Argentino presentando planes de desarrollo que hoy diera la impresión que por lo menos por ahora duermen el sueño de los justos, hasta llegar a esta agricultura de hoy, que la verdad que lo pasa sin pena ni gloria, ¿no? Por supuesto que el secretario de Agricultura esté o no esté, por ejemplo, que haya ido o no cuando Patricia Bullrich fue a ver a los productores inundados. Eso no
digamos, no cuenta, no tiene peso la cartera, no diseña, no administra. Ni la gente, si uno le pregunta así medio rápido, el que no es del sector, ni siquiera sabe quién es el funcionario de turno. En el caso de lo de Vilela, bueno, él tenía un proyecto, yo pienso prácticamente exactamente, diría lo contrario de lo que piensa Vilela, pero independientemente de eso, lo que no encajaba era la idea de agronegocios de Vilela con la postura general del gobierno de Milei. O sea, no se entendía cómo alguien que podría haber sido el secretario o el ministro de Horacio Rodríguez Larreta, en todo caso, pero nunca de Milei, que piensa lo opuesto en temas de cambio climático y de otros grandes temas. Así que ahí también había una incongruencia general entre la política agropecuaria que propugnaba Vilela versus la política general del gobierno. De manera que es medio difícil entender si la Argentina algún día va a aprovechar o no las oportunidades. Por ahora tengo mis serias dudas. Luis, agradecido por estos minutos, te mando un abrazo y ojalá esto que vos planteás, ¿no? La falta de política sectorial, que también forma parte como de falta de política global, ¿no? Me parece que por ahí pasa también la cosa, en algún momento empiece a revertirse. Te mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Gracias, hasta la próxima. Luis Villa, consultor agropecuario, especialista en temas del agro. Bueno, con esta realidad, ¿no? El país no crece, no tenemos política sectorial, no hablamos, queremos jugar en grandes ligas sin llevar adelante grandes proyectos y seguimos en la chiquita, ¿no? Conformándonos a veces con una baja retención, con alguna cosa que nos estimule o con el tiempo, que a veces nos trae una buena producción, como este caso de lo que va a ser el trigo. Seguimos con más Portal Agropecuario.